Bienvenidos a Visión Empresarial. En nuestro episodio anterior exploramos lo que es el turismo y el comercio, pero hoy nos adentramos en el corazón industrial que marca la identidad económica de la península de Paraguaná, el sector energético. Hablar de esta tierra, sin duda alguna, es hablar de uno de los pilares fundamentales de la refinación a nivel global. Pero más allá de los combustibles tradicionales, existe un universo de posibilidades en el área petroquímica. Y para abordar este interesante y apasionante tema, me acompaña el ingeniero Juan de Dios Falcón, quien nos dará su visión empresarial. Bienvenido. Gracias, Ana, por la invitación al programa acá en Bessel, en la sala de Bessel. Y bueno, vamos a tratar en lo posible, a pesar de no ser yo un especialista en la parte petrolera, he vivido todo mi tiempo cercano a lo que es la industria petrolera y a lo que son los profesionales petroleros que han habido acá en la península, y algo se me ha pegado por osmosis y otro por lo que es la cultura general de lo que hemos vivido acá en la península de Paraguaná. Y es importante porque al hablar de Paraguaná, obviamente es fundamental abordar el tema petrolero. ¿Cómo considera usted que se debe adaptar nuestra infraestructura a las nuevas tendencias del mercado internacional hoy en día? Bueno, en primer lugar tenemos que estar claros de que ¿por qué tenemos nosotros industrias petroleras? Nosotros tenemos industrias petroleras en Paraguaná, a pesar de que no tenemos materia prima, y la industria es el sector secundario que procesa el sector primario, que es la materia prima, porque era la materia prima más cercana que existía hacia Paraguaná, era el petróleo que estaba en la parte del lago Maracaibo. Entonces, no teniendo el lago Maracaibo aguas profundas, los sitios de aguas profundas que existían más cercanos a los yacimientos petroleros era Paraguaná. Por eso entonces se construyeron las refinerías, en ese momento la Exxon, la Shell, la Mene Grande, acá en la península de Paraguaná, porque podíamos hacer entonces lo que eran los puertos, los muelles de exportación de los productos derivados o el producto petrolero. Y además de esa situación también, entonces, por su cercanía podíamos traer los oleoductos y los gasoductos que aquí existían. Tenemos entonces que hacer un inventario de que en aquella época nacimos sin nada. Había el petróleo del lago es uno de los petróleos, o el petróleo más liviano que existe aquí en Venezuela. Y era factible el proceso de refinación. La refinación era en ese momento un negocio, entonces se establecieron los complejos refineros aquí en la zona. Se hicieron entonces muelles para lo que era el embarque, bien sea para la exportación de productos de crudo, la exportación de derivados del petróleo, que era la nafta, la gasolina, y también para lo que era el transporte de algunas materias primas que se requerían y algunos equipos que se requerían para lo que era el proceso de la refinación acá. Bajo ese esquema funcionamos una cantidad de años. En realidad las refinerías nuestras fueron construidas para petróleo liviano, fueron adaptadas a la realidad del ambiente. Por eso entonces se creó la Flexico, que se crearon las diferentes plantas que normalmente quitaban la parte contaminante de lo que existía en el ambiente. Y debido a que el combustible en un momento fue uno de sus grandes negocios, pasó a ser entonces el complejo, como las dos refinerías, tanto la refinería de Shell, que pasó a ser la refinería de Cardón, un Maravino, y la refinería de Amuay, que era Exxon, era Creole, en Univana.
pasó a ser entonces un complejo refinador, un solo complejo refinador perteneciente a PDVSA. En el momento que se vencieron las cuestiones, los acuerdos que se le dio para la explotación, y se amplió y llegó a ser entonces un complejo refinador de grandes volúmenes de refinación. Eso en el momento ya no existe. Definitivamente la exportación del combustible, de lo que es la gasolina, no es el gran negocio. El gran negocio es la exportación de lo que es el crudo en sí, en realidad. Y para ello, entonces, las refinerías que ahorita existen, que teníamos capacidad de refinación de 700.000 barriles diarios, o de miles de barriles diarios, pasó a ser entonces a refinadoras que cubren una parte del territorio cercano a la parte de refinación. En el caso de Paraguaná, las refinerías deben estar adaptadas a complejos refinadores de 100 a 150.000 barriles. Con una sola refinería de 100 a 150.000 barriles, opinan los especialistas, y yo por lo poco que he podido aprender de esa situación, pienso que sí es cierto que con una sola refinería, la que está en mejores condiciones en este momento y está más optimizada, podríamos producir nosotros el combustible que necesita la parte que cubrimos acá en el país, en lo que se respecta a la parte de gasolina. Y entonces quedamos con un complejo refinador que tiene una infraestructura que le llega de la parte de explotación. Seguimos teniendo los oleoductos, seguimos teniendo los gasoductos, porque vienen de allá. Volvió entonces o se está explotando nuevamente el lago de Maracaibo, porque hemos observado o se ha determinado de que existe un método de explotación que permite extraer más crudo del que normalmente le habíamos sacado a los pozos petroleros que existían. Existe un nuevo método que hacen que, por cierto, en estos días hubo comentarios de que los temblores que existían eran producto de ese tipo de explotación que estaban haciendo. Entonces, teniendo los oleoductos y teniendo esto, podemos trasladar el combustible hacia acá, hacia la zona. Hay otros métodos ya, porque hay barcos más pequeños que pueden entrar al lago, que pueden servir de transbordo para los tanqueros grandes en otros sitios, pero definitivamente teniendo una infraestructura como la que ya hemos hecho de muelle y de ductos y de tanques de almacenamiento y de una cantidad de cosas, nosotros lo lógico sería que una de las refinerías nuestras fueran a adaptarse a la realidad necesaria, que eran de 100 a 150.000 barriles, y la otra le buscáramos un activo secundario. Si eso que vemos allí lo observamos, entonces que como nosotros somos bendecidos por Dios, nos envió de todo. Y de todo nos dio papá Dios. Nos envió entonces en el Golfete la posibilidad de unas reservas de gas. Por eso el Cardón 4, el pozo que existe que en estos momentos explotan la gente de Rexol, la gente de ExxonMobil, Rexol y la italiana, bueno, no me recuerdo el nombre ahorita de la italiana, y PDVSA, tienen la parte del gas. Y productos secundarios de petróleo, al juntar esa materia prima del producto secundario de petróleo junto con el gas, se saca entonces lo que es la materia prima para lo que es la parte petroquímica. A eso vamos justamente. Entonces, existen diferentes situaciones. Tenemos eso que lo debemos aprovechar. Tenemos el petróleo liviano que puede refinar a Moai, en dado caso. Y tenemos algo que habían hablado, que tampoco es invento mío. O sea, había una empresa de la industria petrolera que se llamó Proesa, no sé si todavía existe, o un proyecto que es donde la refinería Cardón iba un poco hacia la parte de derivados de petróleo para lo que era la parte de petroquímica. Teniendo nosotros entonces ahorita a Eni y Rexol, con la planta compresora y el convenio con PDVSA, explotando el pozo de gas con mayores reservas internacionales que lo tenemos en el Golfete, nosotros podríamos tener entonces
un complejo que produzca la materia prima necesaria para lo que es un complejo petroquímico. Teniendo entonces los oleoductos y los gasoductos que comunican desde Punta Cardón hasta Punta Caimán, estamos hablando de un sitio, Punta Cardón todos lo conocemos acá en la península, y Punta Caimán en realidad es una punta que queda hacia la parte de la zona del municipio Capataria de Abajuro, en esa zona. Teniendo esa situación, ese gasoducto y ese oleoducto, nosotros tenemos entonces la posibilidad de preparar esa materia prima secundaria del petróleo que conjuntamente con el gas podamos tener entonces una materia prima para la parte petroquímica. Si evaluamos que los complejos petroquímicos en Venezuela están unos en el Tablazo y otros en el Palito, estamos prácticamente en la zona media entre Maracaibo y por ahí Morón. Lo correcto sería, teniendo la interconexión con los oleoductos y los gasoductos, lo correcto sería que una parte de las industrias petroquímicas secundarias estén establecidos, una parte en la península de Paraguaná donde no fuese territorio parque nacional, porque la parte de Punta Cardón hacia Atahualpa, una gran parte de eso, pero pudiese estar una parte allí y otra parte fuera del Golfete, hacia la parte de Coro, lo que es Sabaneta y eso. Entonces tenemos una oportunidad para Falcón a través de la infraestructura que en estos momentos estamos disfrutando. Y tenemos esa posibilidad de tener la refinadora que necesitamos, darnos esa refinadora, y tenemos la condición de continuar con Repsol en la parte de Cardón 4 y poder producir entonces la materia prima para la parte petroquímica, y tenemos entonces los terrenos para los parques industriales petroquímicos que se requieren aquí en esta zona. Eso es la condición que Dios nos regaló. Sí, otra bondad, Esa otra bondad que sí. tenemos, que definitivamente si ponemos nuestro empeño y ponemos los conocimientos de los que conocen, advirtiendo que yo no soy especialista en esa situación, soy una persona que ha vivido Punto Fijo, que ha vivido Paraguaná. Pero ya veo que lo conoce muy bien. Que conoce sus zonas. Y bueno, y que si a mí me toca en algún momento intervenir, yo estaría abogando hacia lo que es el desarrollo petroquímico con el excedente que en estos momentos podemos tener de instalaciones acá en la península de Paraguaná, porque llegamos hasta otra situación. Llegamos a escuchar de que se iba a hacer en Aruba un mejoramiento de petróleo crudo pesado del oriente del país, cuando tenemos una refinería nuestra que podíamos volvernos mejoradores, y estamos mucho más cercanos que trayendo de oriente para Uruguay, lo podíamos traer para acá. Pero en estos momentos yo creo que la oportunidad más clara es la petroquímica bajo esos esquemas. Y eso es una fuente de transformación energética, pero tenemos otras fuentes de transformación energética acá. Pero me gustaría conocer específicamente, luego que nos puso en contexto con todo el tema petrolero y las bondades que tenemos acá en Paraguaná, ¿cuál sería el rol que el CRP, el Complejo Refinador Paraguaná, pudiera jugar en esa transición hacia una petroquímica más eficiente y diversificada? Bueno, tanto el sector petroquímico como el sector petrolero dependen de PDVSA. O sea, hemos entendido. De nuestra estatal, sí. Sí, de nuestra estatal PDVSA. Entonces son, ¿qué te diría? Filiales de PDVSA. Lo que es definitivamente buscar el acuerdo interempresa para poder lograr esa situación dentro de eso. Y aparte de esa situación, entonces nosotros tenemos que evaluar para dónde va el mundo, porque para dónde va el mundo nosotros tenemos que poner ahí el ojo. Poner el ojo hacia ese lado. Nosotros tenemos que la energía, no solamente la energía hasta ahorita está saliendo prácticamente un 100% del petróleo, ¿ok?
porque todo lo que mueve el mundo prácticamente es petróleo, pero está yendo hacia dónde, está yendo hacia la energía verde, está yendo hacia el hidrógeno. Hacia el agua, para mover la inteligencia artificial. La energía, por ejemplo, verde, es el aire, es la eólica, tenemos la península de Paraguaná tiene la ciudad del viento, velocidades claro. del viento maravillosa para eso. Tenemos 365 días de sol, la energía fotovoltaica, lo que es el solar, es otra fuente de energía que tenemos que hay que buscar. El hidrógeno es la descomposición del agua en una molécula de hidrógeno y una molécula de oxígeno, y entonces observamos con dos de hidrógeno y una de oxígeno, observamos que con el gas nosotros podemos producir entonces lo que llaman la energía azul, que es producto de la fusión del gas, de trabajar la energía de hidrógeno a través del gas, dentro de esa. Entonces, todas esas cosas son, mira, en el caso mío, yo prácticamente no soy un especialista, ¿no? Yo soy. Pero veo que le apasiona muchísimo el tema. No, yo tengo que saber qué terreno piso y dónde estoy, ¿ves? Yo sé lo de Paraguaná, lo que normalmente requiero dentro de ese aspecto, y sé que Paraguaná tiene una potencialidad enorme dentro de ese aspecto. En mis conocimientos por mi profesión como ingeniero, me he dedicado a lo que es el crecimiento de todo aquello que propicia beneficios directos, pues hay beneficios directos e indirectos para el ser humano. El beneficio directo del ser humano, por ejemplo, en el caso mío como ingeniero civil, es la vivienda, los hoteles, los hospitales, las carreteras. Los beneficios indirectos entonces ya son las cuestiones que en definitiva requieren esas instituciones, que pues es la electricidad, es esto, pero que yo debo conocer o debo saber algo al respecto. Claro, porque dentro de esa cadena productiva que tenemos en nuestra región, coexistimos en ese ecosistema productivo y económico con la industria petrolera. Si nos vemos igualitos en el todo de Venezuela, vemos a Falcón como una estrella que brilla. Yo tengo un refrán que es mío, que digo que para poder brillar hay que rodearse de estrellas. Ah, sí. ¿Okay? Entonces, si tú te pones a ver, si nosotros vemos que entre el Tablazo y Pequibén tenemos un sitio propicio para esa situación, y tenemos entonces las tuberías, tenemos todo lo que se necesita, tenemos lo que nos hace falta es la luz. Lo demás, las estrellas están prácticamente puestas en el sitio. Lo correcto es hacer que eso funcione. Entonces, se necesita un plan prospectivo de desarrollo del Estado, donde tú incluyas los diferentes sectores y las diferentes potencialidades que con la materia prima y con los profesionales de la zona puedan lograr desarrollar el sector. Por eso, la energía en Paraguaná, a pesar de no tener a excepción de la parte esta del gas que está cercana a Paraguaná, pero no es petróleo, no está en Paraguaná, que es la del Golfete, o sea, no tiene de yacimientos petroleros, tiene entonces un aporte importante en lo que es la energía producida por el petróleo, porque es una fuente de refinación y de colocación de materias secundarias en otros sectores que en otras condiciones de que se conviertan en materia prima para la parte petroquímica o la parte de energía eléctrica o de desarrollo. Nuestro complejo refinador es un activo estratégico de talla mundial. Hoy en día, ¿cuál considera usted que son los puntos que debemos atacar para maximizar nuestra capacidad y volver a posicionar la industria petrolera venezolana? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, Venezuela tiene que ir al petróleo. O sea, la fuente más fácil o mayor que tiene
en el desarrollo mundial es su potencialidad petrolera, porque definitivamente tenemos riquezas de todo. Si tú te pones a ver, yo te digo a ti, ¿qué prefieres tú? ¿Un avión cargado de oro o un tanquero cargado de petróleo? Me vas a decir un avión cargado de oro, y eso es lo que ha ocurrido. Tenemos oro. Entonces es mucho más fácil sacar oro que sacar petróleo. Hemos descuidado algo que hubo muchos años de esfuerzo y de sacrificio. Llegamos a ser una potencia mundial en lo que es la parte petrolera, en lo que es la explotación petrolera, y la abandonamos porque era más fácil sacar una avioneta de oro. Sí. Entender de que bueno, que tenemos otro tipo de materiales, diamante, oro, coltrán, o sea, una cantidad de metales que tienen un valor Totalmente, lo que llaman ahora minerales raros. Sí. Sí. Entonces, pero si nos ponemos a ver, no necesariamente esos son los elementos que potencializan el desarrollo de un país, porque da mucho más trabajo y genera mucho más condiciones de crecimiento una industria petrolera bien desarrollada que una mina de oro en explotación, ¿ya? Entonces, Totalmente, bueno, bien interesante ese punto. ¿Qué oportunidades de emprendimiento o de inversión privada visualiza para empresas medianas que quieran insertarse dentro del sector petrolero? Bueno, mira, lo primero que tenemos dentro que de hacer, esa cadena. Yo les voy a decir, yo vengo de un mundo donde aprendí algo que normalmente me lo enseñó Arturo Darpet. Sembremos el petróleo. Sembremos el petróleo. La célebre frase, sí. Sembremos el petróleo. En realidad, lo poco mucho que yo te pueda tener, es mucho. Todos creen que tengo muchos bloques, muchas cosas, pero no tengo absolutamente nada de riqueza económica, que digan, tiene todos los millones del mundo, tiene tal cosa. No, yo tengo de verdad huellas que he dejado y que he pisado acá en la tierra, acá en Paraguay, en Falcón y en Venezuela. Y me siento satisfecho de esa situación. Entonces, ahorita en estos momentos, yo considero que una de las condiciones que tenemos que estar claros nosotros es que el petróleo para Paraguaná es una condición importante. Nosotros tenemos, y para Venezuela también tenemos que iniciarnos con la condición del petróleo e ir buscando entonces los factores que conexos al petróleo pueden generar, ¿entiendes?, crecimientos de industriales en esa situación. Yo soy de los que veo que hay un... ¿Por qué? Porque en el caso de Paraguaná yo llegué, te voy a ser franco, Ana, yo llegué de la universidad y yo pienso que el mejor consejo me lo dio un vendedor de cepillados que estaba frente a la facultad. La sabiduría popular, sí. ¿Qué le dijo? Me dijo, yo iba saliendo, me habían ofrecido 2 trabajos, me recuerdo. Uno era en Obligante de Caparo y otro era en la José Antonio Páez. Yo soy ingeniero graduado, civil, ingeniero civil. Ingeniero civil, graduado cuando eso daban como una vertiente por donde tú te podías ir, entonces en el Zulia la daban, y yo hice vialidad y hice hidráulica, y por las dos me podía ir. Entonces yo le dije, mire, yo tengo esto, pero tengo una familia que trabaja allá, que tienen algunos negocios, alguna cosa, esto y lo otro, y me dijo, mire, váyase para donde está su familia con esos negocios, ahí poco a poco. Yo llegué aquí y no fue era que yo sabía, ¿no? Yo aprendí de todos los que estaban, de los albañiles, de los maestros de obra, me monté en una bola de nieve que la bola de nieve me arrastró. Y cuando estaba ahí montado, ¿qué pensaba? Me metí en este paquete. Sí, no sabía cómo mantenerme ya, porque crecí rápidamente, porque estábamos en un sitio próspero, estaban cuando hecho los cambios de patrones de refinación. No era que yo soy mejor ingeniero que estos muchachos que se están graduando ahora. Quizás ahorita, porque la educación puede tener algo de deterioro, nosotros, sino que en realidad las oportunidades mías fueron mucho mayores que las que tuvieron los que están viniendo ahorita, pues, Entonces, yo me quedé y bajo ese esquema, entonces, pero eso quedó. Llegó un momento en que yo no, por ejemplo, yo tengo todavía la empresa, pero no la hacemos proyectos propios.
porque no me gusta. O sea, yo soy constructor, yo no destruyo. Entonces, cuando yo veo que lo que hicimos con tanto esfuerzo en muchos años, aquí en Paraguaná mismo, porque yo todo lo hice en Paraguaná, en el sector Amuay, en la refinería Amuay, en la refinería Cardón, en lo otro, ahorita o sea, ahí no están en las mismas condiciones, tienen una condición de deterioro distinto, porque no le dieron la importancia adecuada. Tú lo que ibas a destruir. Y como yo nací para construir, yo soy constructor y soy ingeniero, yo no participé en esa fiesta. Yo me fui retirando poco a poco, me dediqué al esfuerzo propio, a construir urbanismo, a construir centros comerciales, a sembrar el petróleo. A sembrar el petróleo. Lo que me había ganado, pero me lo gané en la industria petrolera. Ciertamente. ¿Entiendes? Fíjese, qué sabia esa frase de Arturo Uslar Pietri: sembremos el petróleo, que es el trasfondo de trabajar pues todo lo demás y que no seamos entonces, monoproductores. Tú escuchas ahorita, yo escucho ahorita porque mira, a mí todo el mundo me toca, porque me ve. Entonces la gente va al centro comercial y me ve que a veces salgo del gimnasio en el mono, en la cosa, esto y lo otro, y me dice, Chito, señor Chito, esto, lo otro. Y ven las condiciones, me preguntan porque creen que es que uno es humida, pues, y yo le digo, no, mira, el esfuerzo y el esfuerzo bien dirigido definitivamente te da la oportunidad de crecimiento. Y ahorita yo creo que es el momento, pero no piensen solamente en las cosas fáciles, piensen en las cosas fáciles para invertirlas, porque eso es un efecto bola de nieve. Tú vas creciendo a medida que vas invirtiendo. Sí. O sea, todo hay que sembrarlo y hay que regarlo para continuar. Entonces, en estos momentos, la gente ve, es verdad, la forma de facturar más fácil ahorita acá en Paraguaná es en la industria petrolera, porque la industria petrolera es la que riega el mayor circulante en la zona, pero también entonces existen otros negocios que son mucho más seguros, menos riesgo, no tienes por qué comer, pero todos quieren ser contratistas, todos quieren ir a trabajar a la petrolera, todos creen. Yo me quedo sorprendido porque yo tuve una de las mejores empresas que tuvo Falcón a nivel de servicio, y yo cuando veo que hay gente que me dice, a mí me deben $100 millones, me deben 80 sí, es una cosa impresionante. Mira, yo llegué un día a una reunión y había varios contratistas que fueron contratistas conmigo y estaban hablando de unos negocios y muchos decían, mira, que vamos a comprar esto, pero bueno, que vaya Chito y ofrezca tanto, porque Chito es de esa zona. Uh-huh. Entonces yo veía tantos millones que yo les dije, mire, ¿por qué ustedes no abren una ventana o una puerta para que salga tanto millón? Tanto millón que aquí no cabe donde estamos. Sí. Mira, hoy en día, y no puedo evitar hacer esta pregunta ya para cerrar este tema tan apasionante, y menos mal que el señor Chito dice que no es experto, pero cómo sabe de petróleo. Es lo que está ocurriendo en Medio Oriente con el estrecho de Hormuz, donde pasa el 20% del petróleo, sobre todo el petróleo que va a China, que es lo inquietante. El mundo hoy en día tiene que buscar otro tipo de energía. Claro. Sembrar el petróleo también va para el resto del mundo. No, claro, es que tenemos que estar claros de que y está yendo. El mundo está yendo a la energía verde, está yendo a la energía. Todas las que nombró sostenible, solar, hídrica, eólica. Y el hidrógeno va a ser porque el hidrógeno se puede llevar, es transportable. Sí. O sea, el problema grave por el cual no tenemos, por ejemplo, la energía eléctrica no la podemos llevar es porque la transportación es muy costosa y esto, pero ya hay alternativas bajo ese esquema. Yo creo que, claro, se necesita un tiempo y da la casualidad de que así como ahorita yo te acabo de decir que un avión de oro lleno de oro, es preferible que esto. Ahorita nosotros una gandola de un tanquero de petróleo es preferible para nosotros porque tenemos nos genera empleo, nos genera constancia, nos genera
¿qué te diría?, enseñanza a la población de que definitivamente con esfuerzo es que se levantan los países, se levantan los sitios, se levantan ese tipo de... Totalmente. Bueno, las personas que se le acercan en el centro comercial, que le preguntan, ¿qué opina de la situación? ¿Qué podemos hacer? Mire, hay que tener, primero, sabiduría para manejo de conflictos, porque cada temporada y cada tiempo trae sus propias dificultades y retos. La constancia, la tenacidad, pero también hay que tener visión, que es lo que usted tuvo cuando comenzó toda esta historia a nivel empresarial. Hay otra cosa, Ana, que quiero y arriesgarse. Hay que arriesgarse. Sí, hay que tener una capacidad de riesgo, sí, pero hay que tener moral. En primer lugar, no es que no es tenerle amor al dinero, sino entender de que el dinero tiene que tú vales lo que vale lo que vale el dinero. Si tú crees que por $1.000.000 tú puedes cambiar tu condición recta como persona, sí, mis valores personales y mi ética y tu situación, tú costas $1.000.000. Exactamente eso sí, es lo que señor. vale, ¿entiendes? Entonces hay que el que entrega su conciencia y sus valores tiene un precio. Los empresarios de ahora, yo fui presidente de la Cámara de Comercio, fui presidente de la División de Importadores, fui vicepresidente de la Cámara de la Construcción. Nosotros las instituciones las manejamos en pro del desarrollo de la península de Tarahuana, y eso lo heredamos de Geoffrey Paul Hampton, de cuanto antepasado nuestro hizo el comercio, hizo las cosas de punto fijo. Ahorita nosotros vemos que nadie se preocupa por esas infraestructuras comerciales que son necesarias, esas estructuras comerciales, y donde existe una moral para lo que es la enseñanza y el desarrollo de cómo se debe llevar un país o cómo se debe llevar un sitio hacia lo que es un crecimiento adecuado, pues, ¿no? Bueno, Chito, de verdad hoy ha sido un episodio de lujo adentrarnos en el tema energético tan importante para nuestra región y para nuestro país, y estaremos episodio tras episodio disfrutando de la experiencia, la visión, el testimonio y también esas ideas innovadoras y actuales para ponernos en contexto de cómo va el mundo con el ingeniero Juan de Dios Falcón en esta visión empresarial. Gracias por tu aporte y será hasta una próxima oportunidad.